Bueno, continuamos con el aprovisionamiento de almacén. Vale, en el libro, en la página, según mi manual, en la página 51, después no sé en su página, en su manual en qué página estará, bueno, lo buscan más o menos, ese es el capítulo número 2, hay una introducción que es un poco de lo que hemos hablado ahora, previamente, en el vídeo anterior, y bueno, ahora vamos a ver los tipos de stock que nos plantea el libro, ¿vale? Bien, esto realmente no es muy complicado, no tenemos que profundizar mucho. Como pueden ver, hay diferentes tipos de stock. Es decir, ¿qué entendemos por stock? Que es lo primero que deberíamos de saber. ¿Y qué entendemos por stock? Por stock. Bueno, pues stock es una palabra inglesa, ¿no? Podríamos denominar las existencias, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos nosotros, ¿no? Es la cantidad de mercancía disponible o las existencias de un determinado producto en un determinado momento. ¿Correcto? Vale, entonces, nosotros vamos comprando mercancía, la vamos almacenando en nuestro almacén, valga la redundancia, y eso, a esa mercancía de cada uno de los productos o en líneas generales es lo que nosotros denominamos el stock o existencia, es decir, esa cantidad de mercancía que tenemos disponible en nuestro almacén en un momento determinado. Vale. El libro nos propone que podemos, digamos, definir diferentes stocks en función a una serie de parámetros, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que tenemos una mercancía en el almacén, pero nos gustaría saber en momentos determinados qué tipo de stock es el que tenemos, ¿no? En el libro nos plantea varios tipos de stock, ¿ok? Como vamos a ver, stock mínimo, stock máximo, stock óptimo, stock de seguridad, y cada uno de esos stocks pues tendrá un significado a la hora de nosotros controlar las mercancías que tenemos en el almacén. Por ejemplo, stock mínimo. ¿Qué significa? Pues es la cantidad mínima de stock a la que se debe llegar antes de que se produzca el reaprovisionamiento. Bien, como ven en el PowerPoint que les envié, esto es una cantidad, no quiere decir que cuando nosotros tenemos la mercancía en el almacén y vayamos a contarla, digamos, esto que tenemos ahora es el stock mínimo, no, de ninguna de las maneras, ¿no? Nosotros establecemos este tipo de stock de alguna manera de forma virtual, llámenlo como, digamos, como medida de control para saber que una vez nosotros tenemos contabilizadas las existencias del almacén, tendremos que tomar algunas acciones en función a las cantidades que tengamos, ¿no? En este caso, el stock mínimo, ¿qué significará? Que bueno, porque cuando nosotros tengamos un stock o una cantidad de mercancía en el almacén que sea igual al stock mínimo que nosotros hemos establecido, quiere decir que a partir de ahí esa es la cantidad de mercancía mínima que podemos tener en el almacén hasta que se produce otra vez el reaprovisionamiento. Es decir, oye, que tenemos 10 unidades en el almacén, pero hasta que nos reaprovisionan, hasta que llegue el momento en el que nos vuelva a entrar mercancía, pues vamos a tener un pequeño problema. Con lo cual, ese número de stock mínimo es la mínima cantidad de mercancía que debemos tener en el almacén hasta que nos llega la siguiente mercancía, ¿vale? Entonces, bueno, hemos establecido que ese es el número de stock mínimo. Cada almacén tendrá uno en función de sus características de capacidad. O sea, habrá almacenes muy grandes que puedan almacenar mucha mercancía, habrá almacenes muy pequeños que puedan almacenar poca mercancía y que sus stocks mínimos varíen, lógicamente, ¿no? También va en función a la caducidad de los productos, su rotación, etcétera, etcétera. Vale. Otro stock que nos indica el libro es el stock óptimo. Vale, este es el nivel adecuado de existencias almacenada para atender la posible demanda sin que se genere un exceso inútil. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos almacenar un montón de mercancía en previsión de que, bueno, pues de que no se nos acabe en un tiempo determinado. Pero lógicamente esa mercancía que tenemos en el almacén se ve sometida a una circunstancia. Primero, cuesta dinero, es una mercancía que está almacenada ahí, en la que nosotros hemos invertido una cantidad de dinero y que probablemente si no lo usamos durante un montón de tiempo no nos está generando ningún tipo de beneficio. Aparte
de que probablemente las materias perecederas por fecha de caducidad tampoco puedan superar una cantidad de unidades determinadas en función a nuestras cantidades de producción. Con lo cual hay que establecer un stock óptimo, como se indica aquí, en el cual nosotros sabemos que esa cantidad de mercancía es la perfecta para que no tengamos un exceso de mercancía que es inútil ahí y que no nos va a producir ningún tipo de beneficio. Vale, el siguiente stock, stock de seguridad. Este es otro stock también muy interesante y muy importante al mismo tiempo que el stock mínimo, ¿no? ¿Qué nos indica? Es las existencias previstas para hacer frente a un incremento puntual de la demanda o a un retraso en la entrega del pedido sin que se produzca rotura de stock. Vale, dijimos previamente que teníamos un stock mínimo, que es la cantidad mínima que debemos tener en el almacén antes de que se nos produzca, digamos, nos vuelvan a entrar otra vez la mercancía, ¿vale? Pero al mismo tiempo podemos tener un stock de seguridad, es decir, que independientemente de que tengamos un stock mínimo, podemos poner un stock de seguridad que probablemente será una cantidad por encima del stock mínimo que nos permita superar situaciones pues de que por lo que sea, pues que el proveedor no tiene la mercancía, no le ha llegado a tiempo, el transportista no te la ha podido llegar en el momento adecuado, o has tenido un incremento de la producción y has gastado más cantidad de la que realmente tenías planteada gastar. Entonces, es otra medida de seguridad, otro stock que establecemos para, digamos, guardarnos las espaldas sin tener que llegar al stock mínimo, ¿correcto? Vale. Y por último tenemos el stock máximo, que lógicamente es la cantidad de mercancía máxima que podemos tener en nuestro almacén de un determinado producto. ¿Vale? Es decir, ¿por qué circunstancias? Pues porque no nos cabe, porque sus fechas de caducidad son reducidas, etcétera, etcétera. O sea, será la máxima cantidad de producto que nosotros podemos tener en el almacén. O sea, será absurdo comprar cualquier producto cantidades superiores al stock máximo que podemos almacenar ese producto, porque estaremos perdiendo dinero y perdiendo espacio en el almacén, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los 4 stocks, que hay muchos más, como ustedes buscaron en el ejercicio que les indiqué, pero bueno, estos son los stocks básicos que nos interesa saber ahora mismo, que son el stock máximo, el stock mínimo, el stock de seguridad y el stock óptimo. Ok, esto realmente se verá cuando hagas control de almacén y bueno, y generalmente a quien realmente va más dirigido es a las personas que llevan digamos, el control de las compras, de las compras de los suministros para hacer nuestra producción. Con lo cual, bueno, es interesante saberlo, lógicamente, porque si van a trabajar en una empresa pequeñita, probablemente los propios operarios sean los que controlen el almacén, o por lo menos cojan las mercancías del almacén, y a lo mejor incluso hasta ustedes mismos tienen que llevar un control de las facturas y de la mercancía que va entrando al almacén, con lo cual, pues bueno, un poco saber por encima este tipo de stock que te puede ayudar en un momento determinado para que no te quedes sin mercancía. También es verdad que hoy por hoy los proveedores disponen de servicios bastante ágiles de reparto de mercancías y bueno, salvo que por circunstancias muy, muy extremas probablemente te puedan dispensar mercancía de un día para otro, ¿no? Lo normal es establecer unos días determinados de pedido para después establecer unos días de entrega, bien más por tu propia comodidad, incluso pues porque para el proveedor también es cómodo, ¿no? Pero bueno, se da las circunstancias de que en caso de emergencia pues probablemente te puedan mandar mercancías de un momento para otro, porque hoy por hoy prácticamente nadie almacena mucha mercancía, salvo que seas empresas pues relativamente grandes que sí necesitas almacenar mercancía. Y bueno, esto es lo referente a los stocks.